plano donde debería irse, y estaba vagando por estos mundos, pues se quedó ahí y me dijo, mi nombre es tal, y yo estoy en ti desde que eres un adolescente porque tenías mucho miedo e intenté ayudarte. Pero tu ángel guardián me está diciendo que he roto una ley cósmica. Por tanto, me voy a ir. ¿Me van siguiendo todavía el cuento? ¿Lo creen? Sí. Todo eso a través de mamá. Yo no podía creer lo que estaba pasando y sentía que eso estaba pasando. Y para primero quedar mal con ustedes y luego no, les cuento que este señor que estaba en mi audio me dijo, antes de irme quiero decirte algunas cosas y tu ángel guardián me va a dejar. No te drogues más. Imagínense, yo le estaba conociendo, intentando conquistarlo. Y entonces no era cierto. Entonces yo dije, este muertito es mentiroso, yo no me drogo. ¿No? Entonces yo le digo a ella, Jackie, no es cierto. Yo no uso ninguna... Pero bueno, pero no era de eso, porque no usaba pues. Entonces, yo le digo en voz alta a ella, yo no uso drogas. Y ella copia. Y el Señor dice, ¿acaso porque la compres en una farmacia le vamos a llamar de otra forma? Y entonces ahí dije, sí, tomo Lexotanil de 3 miligramos para dormir. Y tenía toda razón el Señor. Finalmente, siendo una droga, un fármaco ansiolítico, yo estaba usando una sustancia que alteraba mi sistema nervioso central, porque tenía estados de ansiedad muy grandes. Y él me recomendaba que dejara de hacerlo. Fue muy impresionante para mí ese evento, tanto que hoy estoy junto a ella después de 20 y pico de años. Y no por eso, también porque ella es una linda persona, que hoy es mi esposa. A veces no quiere, pero todavía lo es. Entonces les cuento esto para que entiendan por qué Juan, por ejemplo, dice cosas tan lindas sobre Ma. Es una persona que se atrevió a alcanzar estados de conciencia a los que todos deberíamos intentar llegar y por muy distintas razones no lo hacemos. Adivinen cuál es la principal. Diga, a ver, levante la mano a alguien y dígame una. ¿Cuál? Que no sabemos bien. Sí, puede ser. La principal es que somos cobardes. Era esa, sí. Entonces, claro, hay seres que son un poquito más valientes, ¿no? Y en todo caso, quizá a ellos les llamamos maestros, pero no porque sea un lugar al cual nosotros no podamos ir, sino porque llegaron antes, se atrevieron antes y nos muestran. Eso pasa siempre así. Entonces, toda la enseñanza, toda la información que vamos a ver hoy, tiene origen en esa conexión que les estoy contando. Y lo que nosotros hacemos, lo que es mi tarea, en todo caso, es estructurarla un poquito, darle una forma y poder transmitirla. Vamos a hablar sobre, la charla se llama Más allá de la Matrix y tiene poco que ver con la película clásica del 99 y sucesivas secuelas, porque el concepto Matrix es el concepto de una estructura detrás de lo visible, ¿no? De eso sí vamos a hablar, de la existencia de una estructura, de una dinámica y de una funcionalidad que existe más allá de lo que nosotros podemos observar. Y esa estructura invisible es la que controla de alguna forma nuestras vidas y nosotros no sabemos que eso está pasando. Y todo eso ha sido producto, bueno, de la investigación y de la conexión de mamá. Entonces, bueno, ya que hemos hablado también de usted, ahora usted hable bien de mí. O sea, muy bien, porque la verdad es que, como dice, Víctor Mayo, como él se llama, ahora Swami Shivananda, yo creo que lo enviaron a mi vida para que le dieran alguna estructura. Puede ser que mi vida tenga todo el sentido, pero, digamos así, rechazo la estructura. A pesar de haber también estudié también psicología y estudié comunicación social y fui periodista y todo lo demás. Tenía una mente muy racional
quería sentir menos, pero creo que llegó un momento en mi vida en que la exigencia de mi alma me pedía otra cosa. Bueno, y la acepté. Creo que esa parte no me la voy a olvidar aquí porque me han preguntado mucho en estos días sobre eso. Y bueno, asunto que cuando decidí entonces responder a ese despertar de mi alma, pensé que iba a ser más fácil y no lo fue. En estos días también comentaba que con el tiempo uno empieza a entender que este planeta es como una gran secta. Y cuando uno trata de salirse de ella, por alguna vialidad, por algún camino espiritual, por alguna escuela de autorrealización, alguna enseñanza de autoconocimiento, incluso alguna hermandad, a eso lo llama secta. Porque el juego es quedarse aquí, en el establishment, en esta estructura. Y cualquier ansia de liberarse de eso es absolutamente combatido por la secta mayor. Porque pues uno quiere quebrar algunas reglas, algunas órdenes, algunas, no sé, incluso filosofía, creencia, y a lo mejor uno sin violentar eso, tan simple como con una intención de recogimiento interno, ya es absolutamente señalado. Creo que en aquel momento en que todo esto pasó, la palabra bullying no era tan usada como ahora, pero tuve tanto bullying en lo que era mi medio periodístico que no sé cómo, ahorita me pregunto cómo lo aguanté, pero creo que la última vez que trabajé en un medio, que era el Nacional, el director del periódico, así delante de toda la mesa de trabajo editorial, me dijo: renuncias entonces para irte a esas bandadas, así me dijo, a esas mariconadas angelicales. Entonces como que, y me acuerdo que me sentí fatal, porque había empezado a tener un despertar un poco abrupto, que se generó después de un accidente, si saben, ¿no? Tuve un accidente terrible, que no, esa es la parte que digo, hace ya, eso fue en el 91, 20 y pico de años, ¿no? Pero es como una cosa que me enseñó, y yo entiendo que sí, porque fue de ahí que a mí me surgió este quiebre con esta existencia y con esta modulación de vida. Quería buscar otra. Entonces, cuando decidí, porque es una decisión interna, darle a mi existencia una salida, un desarrollo espiritual, yo pensé que iba a ser más fácil, que bueno, que eso estaba ahí y que uno podía acceder a eso por voluntad propia, por decisión, y que eso no podía de alguna forma ser tachado por nada con nadie, de nada con nadie. Pero empezó como un ataque, y uno sin tener ningún rastro psicótico o paranoico, tú empiezas a decir: oye, pero pareciera que no es tan fácil. Hay como un inconsciente colectivo que empieza a perseguirte, desde el bullying más cercano, de tus amigos más entrañables, que piensan que te pasó, o sea, ¿por qué no vas a tomar más con nosotros? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vamos a ver el Oscar todos juntos? No sé, no quiero, ya no quiero, sí, ya no quiero tomar, ya no quiero. Entonces eso tiene un precio muy alto dentro de esta estructura social. Y empecé a darme cuenta igual que hay una estructura invisible que no te permite, que hay que ser muy valiente, muy plantado, digamos, pasar todas las pruebas propias y ajenas y persistir en la idea
concretar una realización espiritual. Y creo haberlo logrado. Y se los digo con toda humildad. No me creo, ellos saben. Ni me creo nada, ni pretendo nada. Es decir, es que no me interesa dar una charla de esta naturaleza. Pero en el sentido que los maestros en algún momento dijeron, mis maestros son los maestros inmortales. Digamos que a veces no los nombro porque las personas no tienen la suficiente información. Pero bueno, sí saben, Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar, la Giri Mahasaya y por supuesto Mahavatar Babaji, ¿no? Y también pues el ligado de maestros intachables, digo, en lo que es su ejercicio espiritual, gente como Aurobindo, la madre, Ramakrishna Paramahansa, gente que, incluso Ramakrishna, que alcanzó la realización por lo que él entendía eran las religiones más importantes, para demostrar que por cualquier religión podría alcanzar y realizar su ser. Y todavía hay gente que no se entera de eso, que prefieren permanecer en esta matriz, ¿no? Entonces, cuando empezamos, ¿cierto? Fue a partir de todas unas emanaciones, tratamos de llamar mis escritos emanaciones, en algún momento fueron canalizaciones, en otro momento, no sé, si se quiere, hasta actuaciones a lo que podían ser mis estados de conciencia no establecidos en este plano, porque de esto hay tanto, ¿no? Y uno a veces se pregunta, entre tanto, ¿qué elige uno para preconceptualizar toda esta historia? Y todo esto igual, la gente obliga un poco a la explicación. Entonces, a partir de todo lo que fueron las manifestaciones, ellos digo, porque es un grupo de personas como ustedes bien han visto, gente, ¿verdad?, profesional, entendida, realizada en sus aspectos más profesionales. No somos ninguno frustrado, nada. Entonces empezamos a ver que había información valiosa y que debíamos compartir. Entonces, bueno, de esto se trata un poco toda esta charla, de ver cuál es esa fuerza que nos permite ser, ¿no? Es así de simple. Y persistir, si la idea se concreta en este interno, ¿no?, que a veces tratamos de olvidarlo, es por temor. Entonces, caballero, avance usted. Gracias. Después, bueno, podrán preguntar todo, ¿no? Sí, nos dijeron que la idea era tener unas 2 horas de intercambio. Bueno. Por lo tanto, si es así, habría que acelerar un poquito la presentación que tenemos. La hemos hecho en distintos países, inclusive hubo una conferencia online sobre este mismo tema, que se conectaron varios cientos de personas, ¿no? Pero bueno, trataremos de hacerlo, de fluir, sin que ustedes se queden sin información fundamental o que quede un poquito dispersa, ¿no? Ya te hablaba ahora de espiritualidad. Me gustaría comenzar con ese punto para poder llegar a algún lugar distinto. Nosotros no sabemos de dónde vienen, en qué creen, si no creen, si son cerradísimos en sus creencias, si están abiertos en su conciencia. No nos conocemos demasiado, por lo menos en este momento. Y la idea es que no se generen ninguna expectativa especial, ni esperen que la charla cumpla con todo lo que ustedes piensan o consideran. Probablemente haya muchas cosas que sí y otras muchas que no. Si coincidimos, pues bien. Si sientes que hay algo valioso, también. Si sientes que hay algo en lo que no estás de acuerdo, también. ¿Sí? Eso no debería distanciarnos. Somos seres que estamos en una constante búsqueda de respuestas. Y las vías para encontrar esas respuestas también son muy diversas. Ahora, Shakti les hablaba de su proceso, de su conexión, de sus referencias, del momento en que ella decidió, o ese punto de quiebre entre el ser
dormido de conciencia y el ser despierto de conciencia. Hay una diferencia importantísima entre el ser humano habitante de este planeta que está dormido en su conciencia y el ser humano despierto en su conciencia. Y esa diferencia, quienes están dormidos no la conocen, ¿sí? Entonces, pues es difícil, ¿no?, explicarlo. Pero dicen en las escrituras, en la tradición, que el despertar, llamémosle espiritual, es tan importante como el nacimiento físico. Es tan importante despertar la conciencia a la realidad superior como haber nacido en este mundo. Porque tú puedes nacer en este planeta y morir sin haber elevado tu conciencia, sin haber cumplido con el propósito por el cual viniste. Y uno se pregunta, de los 7.200 millones de habitantes del planeta, ¿cuántos en este momento están en conocimiento del plan que trajeron en su encarnación, en su nacimiento? ¿Cuántos de ellos lo están cumpliendo? Y sería bastante pesimista la respuesta. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de espiritualidad, no lo vean como religión. Dentro de la visión espiritual profunda, las religiones son producto de la ignorancia humana. Las religiones no han ayudado al hombre a avanzar, sino que lo han hecho vivir en constante conflicto. No se enrollen demasiado si son católicos o si son musulmanes o budistas, no importa, no es un tema personal. Es un tema de que la religión sacó al hombre o sacó al Dios del hombre, y decir ser humano debería ser sinónimo de decir ser espiritual. ¿Esto se entiende lo que quiero decir? No debería haber una diferencia. El ser humano debería ser un ser consciente de su pertenencia a una evolución cósmica a la cual pertenece, sépalo o no lo sepa. Entonces, como decía Shakti, y en verdad lo hablamos así, la cultura humana, la sociedad humana, cuando alguien despierta su conciencia y busca una enseñanza, dicen, se metió en una secta. ¿No? Y entonces lo que nosotros decíamos era que en realidad la secta es la sociedad humana. Y quien se quiere salir de ella es perseguido. ¿Van entendiendo esto? Yo tengo derecho a despertar y a vivir diferente. Pero quien lo hace es cuestionado por el colectivo. Entonces estamos en una situación muy compleja. Espiritualidad no es religión. Espiritualidad, si queremos ponerle ese término, sería despertar más allá de 2 hélices de ADN. Eso es, si quieres llamarlo ciencia. Porque al final, Dios existe en el ADN. Y es eso lo que debe ir generando filamentos en ti, activándose para que el ser humano alcance su potencial evolutivo o el potencial evolutivo por el que fue diseñado, puesto en este mundo. Entonces, claro, cuando hablamos de religión pensamos que hablamos de ir a misa los domingos, vamos a ser extremistas, pasarle un carro a la gente por la Rambla de Barcelona. Eso es religión también. ¿Ven? Pensar que si yo me porto bien o me porto mal, Dios me quiere o no me quiere. ¿Qué va a pensar el cura de mí? ¿No? Y nos hemos quedado en ese estado de letargo y está siendo muy, muy difícil salir de él. ¿Ibas a decir algo más? ¿Bien? Entonces, bueno, hay muchas cosas más que pudiésemos hablar, pero me gustaría comenzar por dar la presentación. Bueno, ella es más, pero como a veces yo hago esta charla sin ella, pues le digo que esta enseñanza es a partir de lo que Fatima y el Mahavatar Babaji, que es su maestro, nos han dicho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito y voy a ir rápido. Yo espero que podamos tener al final algunos minutos para preguntas, si nos da el tiempo suficiente. Siempre es importante comenzar desde acá. No podemos, en nuestra vida cotidiana, estar conscientes de que pertenecemos a un vecindario cósmico extraordinario. ¿No? Por ejemplo,
ejemplo, la sede de nuestra escuela en Bogotá queda en el barrio Cedritos, ¿cierto? Que pertenece al norte de Bogotá y luego a Bogotá y así. Pero resulta que si yo vivo en Cedritos, vivo en Bogotá, vivo en Colombia, vivo en el continente sudamericano, vivo en América, vivo en el planeta Tierra, vivo en el sistema solar y vivo en una galaxia. Pero cuando yo me levanto para ir a trabajar y tomar el Transmilenio, no estoy pendiente de que mis vecinos son de la estrella de Tau Ceti o de... ¿sí? No podemos pensar en eso. Es difícil pensar en eso. Pero resulta que esta es nuestra realidad. Nuestro alcance, nuestra presencia, nosotros somos seres, y voy a empezar a hablar asumiendo que ustedes ya entienden todo, nuestro diseño de ADN pertenece a un proyecto evolutivo que abarca todo un sistema solar y toda una galaxia. Eso que tú eres, que come, duerme, trabaja, come, duerme, trabaja, tiene sexo, come, duerme, trabaja, así no sé, digo por importunarlos un poquito, ¿no? Come, duerme, trabaja. Y así estamos, y pensamos que eso es. Y el punto es que quizás ustedes digan, quizás eso es, pero no es. No es tan fácil pensar que cada uno de estos puntos, como dijo Shakti, a través de Shakti se dijo, cada estrella que ves en el cielo es un manifiesto de Dios. Es el Dios vivo. ¿Esto se entiende? Porque dentro de la concepción espiritual cuántica, aquello que llamamos Dios produce fotones. Y el fotón no es lo que este bombillo emite. El fotón es una onda, partícula, que contiene inteligencia. Nosotros vivimos dentro del aura del Sol. Si nosotros no viviéramos dentro del aura del Sol, no viviríamos. Son las estrellas que a través de su emisión de fotones, que permiten que los planetas que les circundan desarrollen vida. ¿Va bien? Desarrollen ADN que produzca vida, que a la vez produzca luz. Porque el concepto por el cual tú fuiste diseñado es para producir luz. Existe un experimento que hicieron en el año 92 en Rusia, en el cual en un campo vacío, en el campo vacío solo habita el fotón. Ninguna otra forma de energía habita el vacío. Por eso en las tradiciones espirituales se dice que para volver a Dios hay que ser luz, porque el Dios es el vacío, y en el vacío solo el fotón habita. Entonces, en este lugar había fotones en un comportamiento caótico. Cuando colocaron un poquito de ADN humano, una muestra de ADN humano allí, los fotones comenzaron a girar, a hacer órbita alrededor del ADN humano. Y eso les llevó a confirmar que nuestro ADN modula la luz. Y eso es extraordinario. Y resulta que cuando quitaron el ADN del vacío, pensaron que los fotones iban otra vez a desordenarse, pero quedaron orbitando como si el ADN estuviese allí. Y a ese experimento, si lo quieren buscar en internet, se llama el experimento fantasma del ADN. Porque una vez que se coloca y se retira, es como si permaneciese allí y la luz comienza a actuar como si hubiese ADN humano ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos formando parte de un proyecto en el cual debemos crear formas de energía de alta frecuencia. Esto no es una religión. Ser despierto espiritualmente no es estar en una religión. Es estar consciente de por qué habito un cuerpo con un diseño tan extraordinario. Y que en cada uno de estos lugares, ya deberíamos estar claros, ¿se acuerdan que en los años 70 no estamos solos? No sé, un ovni. ¿No? Y ahora ya es algo, para nosotros tiene que ser algo natural. Todos los grandes científicos lo han dicho, hasta este loco Stephen Hawking está bastante loco, ¿saben? Ya habla por un robotito. No sé si te acuerdas más de eso. Él dijo, yo sé que los extraterrestres existen. Dijo, yo estoy seguro de que eso es así. Pero los viajes en el tiempo todavía no.
cuando le preguntaron por qué, no sé si leyeron eso, él dijo, porque yo anuncié, pronuncié una invitación a una fiesta que yo iba a realizar tal fecha de tal año, pero nadie vino a esa fecha. Y yo confirmé entonces que nadie escuchó del futuro que yo iba a hacer la fiesta, algo así, ¿no? Por tanto, no existe. O sea, él confirmó que los viajes en el tiempo no, pero los extraterrestres sí. Por tanto, estamos en un proyecto que trasciende mucho esta pequeña finca, terrenito que nosotros llamamos tierra, y todos sus conflictos. Todos los conflictos que tenemos aquí tienen que ver con nuestra incapacidad de comprender el potencial de nuestra conciencia. ¿Bien? Por supuesto, pues este es nuestro sistema solar un poquito más cercano. Por aquí estamos nosotros con esa luna tan rara que tenemos, pero eso no es un tema, pero sospechen de la luna. No es tan romántica como la pinta. Sí, si ustedes se enamoraron a la luz de la luna o le dieron un beso a su novio, no, eso está bien. Pero la luna es un elemento muy extraño. Y más adelante vamos a ir, creo que esa información va a ir saliendo y la gente se va a ir enterando. Hay un libro de un escritor ruso, está por ahí, está en Amazon, que se llama, para que se queden con la idea y la cabeza se les ponga grande, ¿quién construyó la luna? Ubíquenlo, muy interesante. Y nuestro planeta, pues también, en estos días Shakti decía en una enseñanza, ¿cómo pudiésemos pensar, imagínense el planeta en estas cosas de Nat Geo y todas estas, donde uno ve esos paisajes extraordinarios, esos ecosistemas perfectos, que van desde lo micro, ¿no? Desde el átomo. ¿Cómo puede haber una relación sistémica tan extraordinaria en este planeta solo para que el ser humano haga lo que hace? No sé si a mí me da como vergüenza, porque decimos, qué lindo el planeta, pero igual vamos a romperlo todo, no importa. Igual destruyámoslo, porque en eso estamos, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no tomamos otra decisión? Porque no tenemos el nivel de conciencia suficiente. No tenemos capacidad de tomar otra decisión. Estamos en lo mismo. Y vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que podamos alcanzar otro nivel. ¿Bien? Entonces, bueno, este es nuestro vecindario más cercano. ¿Ven? Por tanto, hay que sentirse. El otro día Jackie decía, ciudadano del mundo. No solamente eso. Puede ser Yo no dije que había que sentirse ciudadano del mundo. Tú dijiste el otro día eso. Sí, pero bueno, era tratando pero le dijiste como un lugar común, como... Claro, que la gente dice así. Ahora me vas a regañar Cabral, por Facundo Cabral, eso fue. No soy de aquí, no soy de allá, no tengo Facundo nada. Cabral, sí. Era un chiste eso. No, era un chiste, claro. No, por supuesto que era un chiste, ¿no? Pero no solo somos ciudadanos del mundo, ni de aquí ni de allá, somos ciudadanos de un sistema. Y vamos más allá. Nosotros somos observados desde otros sistemas. ¿Sabían eso? Y lo que observan es muy interesante. Somos muy fascinantes para otros sistemas. Espero que no sean tan descreídos de eso, porque si no se van a ir de aquí diciendo, ahí había un tipo con una colita hablando unas cosas rarísimas, y una muchacha al lado que, bueno, que trataba de calmarlo, qué sé yo. Recordemos un poquito el propósito del hombre, ¿sí? Este proyecto que yo les refería, estamos participando de un proyecto. La mayor parte de nosotros no lo conoce, y eso también es un poco triste. Porque si estás habitando este planeta, en algún lugar de ti intuyes que estás participando de algo, pero no sabemos realmente qué es. A ese algo, en las tradiciones espirituales, en la psicología transpersonal, en las filosofías cuánticas, le llaman el juego cósmico, ¿no? Estamos jugando un juego de evolución de conciencia, un juego de trascendencia a partir de diseños de ADN. Todos nosotros. Hasta el ser más oscurecido, hasta el ser más abandonado, más miserable, no sé, más enfermo, está participando de un proyecto de evolución. Ahora, si nosotros estamos jugando un juego, si estamos participando de un juego, que no solo
involucra, esa palabra no le gusta más, a este planeta, tendríamos que conocer qué cosas. Si estoy jugando un juego, ¿qué es indispensable para mí? Conocer las reglas, ¿cierto? Mire qué bien está la respuesta que dice, venga para que dé la charla. Reconocer las reglas. Si estoy participando de un proyecto, si estoy jugando un juego, tengo que saber cuál es. Y lo que decía Shakti, ¿quién de ustedes siente que conoce de una forma óptima las reglas del juego que está jugando? Nadie levantó la mano. Ya sé. Me parece que está muy bien. Está bien, sí. Sí, porque no pudiésemos decir que, creo que más quizás sí, yo no pudiese decir que las conozco. ¿No? Ahora, llamémosle a esas reglas las leyes cósmicas de evolución. Lo primero que tendríamos que hacer, quizás no sea tan fácil en esta reunión poder hablar de todo eso, sería que ustedes digan, entendí de toda esa locura que hablaron estas personas, entendí que estoy en un proyecto, en un juego, y que no conozco qué es lo que estoy jugando. Y que de aquí salgan diciendo qué hago para conocerlas. Lo primero que pueden hacer es comprarse un libro que se llama El Kybalión. Cuidado que no lo escribimos nosotros, ¿sí? No vayan a pensar que es una propaganda. Un libro muy antiguo donde están las 7 leyes fundamentales de evolución de este sistema. Y a partir de allí, si eres más atrevido, ya vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer. Pero hay que conocer las reglas, tenemos que buscar, saber qué, cómo se juega este juego que estamos jugando. No importa dónde estés, qué es lo que estés haciendo y la edad que tienes. Un niñito que acaba de nacer es un nuevo participante de este juego. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un nuevo participante o no? No. Ya viene participando, pero bueno, acaba de agarrar otro cuerpito para seguir jugando. ¿Sí? Bien. Es importante saber que sabemos. Es decir, las reglas de este juego no son nuevas para nosotros, contenemos esa información y como les dije, les voy a hablar como que, porque sé que ya ustedes saben, la información de todo el juego cósmico la contienes en tu estructura, en un lugar que se llama Shakti Kundalini. ¿Saben dónde queda eso? No queda en Bogotá, no es. Queda aquí. No en mis nalgas, sino arriba. En un lugar que se llama Kanda, dentro del chakra 1. Allí hay una forma de la Madre Divina en ti, que físicamente son las 8 células madres, que nunca cambian. ¿Se han oído de eso, cierto? Que tienen toda la información de tu plan cósmico, toda la información de tu alma, toda la información de tu ser está en ti. Por eso esa frase tan común, tú eres tu propio maestro, eso es cierto. Lo que pasa es que para que puedas activar esa información, alguien tiene que decirte cómo se hace. Eso también se entiende. En la India nos dijeron una vez, ¿por qué en los países de ustedes la gente rechaza tanto la idea del maestro espiritual? Si para aprender la letra A, B, C, necesitaste una maestra o un maestro. Casi todo el mundo se acuerda del nombre de su maestra de primer grado, ¿cierto? Una persona importante. ¿Usted no se acuerda? No me diga que está viejita, ¿no? Ingratitud. La mía se llamaba Celeste, ¿sí? Entonces, el Shankaracharya, uno de los preceptores de Shakti, nos decía eso. ¿Por qué? Porque la información, esto es fascinante, la información del lenguaje nosotros la tenemos, para que entiendan un poquito cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Les voy a contar un poquito de eso si les interesa. Vamos a poner que nace un niño en Colombia, pero antes de que genere ningún estímulo en Colombia, me lo llevo a la China, ¿sí? Y lo dejo allá. En la China este niño va a crecer hablando colombiano, solo porque nació en Colombia. ¿Por qué no? No estás puesto. Ok, porque la estimulación del semiológica, simbólica y del lenguaje van a ser chino mandarín, ¿de acuerdo? Entonces nosotros somos tal cual un iPhone o cualquier otro Samsung, por favor, cualquier.
que tiene un hardware capaz de comprender el lenguaje, ¿entienden? Nosotros venimos con un dispositivo interno que nos va a permitir desarrollar un lenguaje, cualquiera que ese sea. Y es como cuando agarro el teléfono y digo, ¿en qué lenguaje lo voy a operar? Tu teléfono puede ser operado en chino, en eslovaco, ¿cierto? Solo tienes que ponerle un software, una capa superficial para tú poder entenderlo. Nosotros funcionamos igual. Nuestro sistema nervioso central es fascinante. Está preparado para desarrollar cualquier lenguaje, pero a partir de que alguien te lo enseñe. ¿Se comprende? Es un evento externo el que detona tu software sobre ese lenguaje. Si tú dejas a un niñito solo en un lugar, no aprende ningún lenguaje. Si para aprender el lenguaje necesitamos a otro, para aprender las leyes cósmicas, los recursos evolutivos, también necesitamos que nos enseñen. No hay que ser tan soberbio en ese aspecto. Piensen un poquito y verán que es así. Hay gente que pudo saber sobre eso y nos puede contar de qué se trata. ¿Bien? Por eso tenemos que recordar cuáles son las leyes. Vamos un poquito más. Hay muchas leyes importantes que tenemos que recordar, porque estamos en un campo de experimentación, estamos experimentando. Ahora, ¿cómo experimentamos? Fíjense, esta es la primera estructura. ¿Se ve bien? Porque tenemos una decoración muy amplia, muy hermosa, pero no sé si tapa la presentación. Esta es la primera estructura que ustedes deben saber que contienen. Contienen una conciencia que pudiésemos llamar el estado de vigilia en el que están ahora, a no ser que alguien esté dormido. Este estado de vigilia es el estado de conciencia. Estás consciente de ti, de tu yo, de tu individualidad. Estás consciente de tus recuerdos, de tu presente. Captas estímulos. ¿Bien? Eso es la conciencia. Luego existe un inconsciente, que es donde se acumula toda la programación negativa de tu vida y de tus vidas. Por tanto, tú que estás sentado hoy aquí, tienes un inconsciente en donde se acumula toda la información de tus vidas pasadas que fuiste captando en baja frecuencia. ¿Esto se entiende? Que no fueron vibraciones de amor, que no fueron vibraciones de luz. Fueron vibraciones de dolor y de temor. Todo eso vive en tu inconsciente. ¿Está claro esto? Entonces acuérdense de esta idea, que es una idea de Mai Babaji. No hay nada bueno en el inconsciente. Entonces uno dice, oye, pobrecito el inconsciente, ¿será que es malo todo? Sí. Es todo malo. No hay nada bueno ahí. Por tanto, no es que nuestro inconsciente sea nuestro enemigo, pero casi. Tenemos que trabajar con él, tenemos que disolverlo, tenemos que sanarlo. Freud entendió el inconsciente, ¿se acuerdan, no? El inconsciente. Freud desarrolló toda la teoría psicoanalítica a partir de la existencia del inconsciente. ¿Y qué decía Freud? Freud decía, todos los programas que existen en el inconsciente tuyo, tu conciencia no los conoce, no sabe que están ahí, pero estos programas dominan tu vida. ¿Esto se entendió? Vives de acuerdo a ellos sin saber que los contienes. Complejo, ¿no? Pero bueno, así somos. Y luego vino, por hablar un poquito en términos psicológicos, luego vino Carl Jung, que era un amigo de Freud. Y creo que lo siguieron siendo. Porque ellos eran como una hermandad, la palabra que más uso ahora es una secta. Era gente inquieta. Gente de un nivel de experimentación, de conciencia hermoso. Carl Jung vivió y estudió la filosofía oriental, especialmente budista, védica, durante mucho tiempo. Yo les conté que estudié en la Escuela de Psicología de la Universidad Central. Ustedes saben lo que decían ahí. A Jung hay que estudiarlo hasta este libro. Después de este libro en adelante se volvió loco. Y los libros más interesantes de Jung son los que vinieron después. Pero no nos permitían estudiar esos libros. Y él dijo, si existe la conciencia, y Freud dijo que existe el inconsciente, que es cierto, hay como un desbalance. Por tanto, propuso la existencia de una supraconciencia, de un lugar al cual nosotros podemos, desde nuestra conciencia, llegar. Muy interesante. Y a él, y Jung llamaba a esto, sí. Está moviendo, oye, mueve mis zapatos, que me da vergüenza. Estaban detrás de la...
Por esos zapatos no me los he quitado, bueno, me los quito para dormir, digo, me los pongo todos los días. Entonces Jung propuso la supraconciencia, un lugar al cual todo ser humano puede acceder. Él llamaba al proceso de pasar de estar consciente a ser supraconsciente el proceso de individuación. Ese era el concepto que Jung desarrolló. También a Jung se le atribuye el concepto del sincronismo, no sé si sabían eso. Fue él quien lo descubrió, les cuento rápido. Había una señora en un diván como el que está más así, voy a hacer el teatro. Entonces, Jung estaba siempre detrás, y el psicoanalista nunca puede mirar a la persona. Es él. Entonces, Jung le decía a la persona, por favor cuénteme un sueño para poder ayudarle. Y la señora le daba vergüenza, no quería, se sentía inhibida, no se sentía bien. ¿Pero por qué? No sé, era como, no sé por qué, no importa, pues. Entonces, en este lado, según cuenta Jung, había una ventana. Entonces, mientras él le decía a la señora, cuente un sueño, ya él se estaba poniendo un poquito, le estaba desesperando a la viejita. Se sonaba en la ventana un ruidito, estaba en un segundo piso, tac, 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 no. Y la señora por fin dice, soñé con un escarabajo dorado. y en ese momento él abrió la ventana y entró un escarabajo dorado. ¿Qué tal? Y entonces él dijo, esto no puede ser casualidad. Y dijo, dos eventos que tienen causalidad distinta coinciden en un mismo punto del espacio-tiempo y generan un significado nuevo. ¿Se entendió? Es decir, estoy pensando en alguien y aparece. Estoy buscando una respuesta y veo un cartel y me la da. ¿Les puedo contar otra historia? Nos van a dar las 11 de la noche, pero no importa. O sea, Ya se emocionaron. claro, ¿saben? Una vez estaba en Caracas. Caracas es parecido a Bogotá, pero peor. Y ahora es peor. Pero no vamos a hablar de eso. Y yo venía en un proceso de sanar mi inconsciente. Y venía como con mucha presión mental, tratando de entender qué me pasaba. Y yo le decía a Babaji, al maestro Babaji, ayúdame a que mi mente se calme. Pero ¿saben dónde estaba diciendo eso? Montado en un mototaxi. En medio de la calle, como loco, además, el muchacho en la moto. Yo venía diciendo, porque claro, para el desarrollo de conciencia no importa, no tienes que estar en un espacio meditando, en la montaña, puede ser en cualquier lugar. Y yo venía en esa moto pidiendo ayuda a Babaji. Y en ese momento, en un semáforo, se para una moto delante mío y el conductor de la moto tenía una camiseta. Y en la parte de atrás decía, libérate tú mismo de tu esclavitud mental. Solo tú puedes liberar tu mente. Dígame qué camiseta dice eso. Entonces, por supuesto, eso es un sincronismo, ¿no? Entonces, claro, yo dije, esto no puede ser verdad. ¿Cómo una camiseta de un muchacho va a decir algo así? Entonces, claro, cuando la moto mía pasó, miré y decía Bob Marley. No, es un cuento de verdad. Porque esa canción se llama Redemption Song. No se la voy a cantar, estoy tentado a hacerlo. Estos son nuestros 3 niveles de conciencia, ¿sí? Y con esas 3 estructuras nos movemos en un campo de experimentación cuya más alta frecuencia es el amor. Esto sería el plano dimensional más alto, hasta el opuesto del amor, que es el temor. El opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Y estos sinónimos, oscuridad e inconsciencia. El amor es luz y conciencia. En este universo en el que nosotros habitamos, nos estamos constantemente moviendo entre el amor y el temor y sus infinitas posibilidades intermedias. Y el elegir constantemente entre el amor y el temor es lo que nosotros llamamos libre albedrío. Cada vez que realizas una acción en este planeta, ¿esto se va entendiendo? Cada vez que realizas un acto, ese acto tiene una cualidad vibratoria.
Puede ser un acto de amor, un acto de temor o cualquier aspecto intermedio. ¿Se entiende? Y cada acto que realizas te genera una impregnación de energía en tu campo electromagnético. Si yo realizo un acto de violencia, esa violencia se impregna en mí como un campo de energía, no solo una memoria. ¿Ven? Y a partir de ese juego de impregnaciones energéticas se va dando nuestra evolución. Si nosotros logramos impregnar solamente amor, alcanzamos la realización de la supraconsciencia. Si nosotros estamos constantemente operando desde el temor, vivimos en la inconsciencia. Está bien también, ¿cierto? Entonces, a esa impregnación de amor o temor le llamamos karma. ¿Está bien hasta ahí? Karma, ¿no? El otro día hicimos una charla donde hablábamos del karma y decíamos eso. El karma es una palabra tan manoseada últimamente que todo el tiempo tú le dices a quien está, tú como que eres mi karma. Tú ya no te aguanto. Mamá me dice a veces así, pero no me dice soy tu karma, porque ella entiende muy bien el concepto de karma. El concepto de karma es toda impregnación de energía que yo realizo a través de mis actos. No importa si es positivo o negativo. ¿Bien? Karma positivo son impregnaciones de amor. Karma negativo son impregnaciones de temor. No. El Dharma es ley. Fíjense que en el budismo tibetano se dice que el karma positivo es Dharma, pero eso es un error de concepto. Dharma es igual a ley, por tanto, vivir en Dharma es vivir de acuerdo a la ley cósmica. ¿Se entiende esto? Pero es distinto al concepto de karma positivo. Dharma es una persona que es capaz de alinearse perfectamente a la ley evolutiva del planeta donde vive. Vivir en Dharma. Estoy actuando en perfecta alineación. Y eso me hace ganar karma positivo. ¿Bien? Entonces, dentro de esta estructura, el karma es un concepto muy interesante. Ya van a ver por qué. Porque el karma es la razón por la cual nosotros no cambiamos. No digo nosotros, tú o yo, sino el planeta completo. Fíjense. ¿Qué es el karma? Se trata de aquello que guarda todo lo que hemos ido acumulando a través de nuestras encarnaciones como experiencia. Todas las experiencias que hemos tenido, positivas o negativas, forman nuestro karma. Si volvemos un poquito a esto, lo vamos a ver ahora más adelante. Fíjense, esto es muy interesante. Toda experiencia de amor se aloja en la supraconsciencia. Toda experiencia de temor se aloja en el inconsciente. Por eso les dije hace ratito, no hay nada bueno en el inconsciente. ¿Está bien? Porque en el inconsciente solo hay miedo. En la supraconsciencia solo hay amor. Seguimos. El karma es la resultante energética de nuestras acciones. Es la consecuencia de experimentación en esta dualidad amor-temor. Y es la acumulación energética de experiencias a lo largo de todas nuestras vidas. Shakti decía ahora en una entrevista, nosotros tenemos un promedio de 2000 vidas mínimo en este planeta. Y también hay una información importante, que la dijimos en la charla de la sanación del núcleo el sábado pasado. Ya están cerradas las puertas de entrada para almas nuevas. Todo el que vive en este planeta es porque ya vivió en él. ¿Esto se comprende? No hay nadie nuevo. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué hay tanta gente ahora y antes no? Y yo lo explicábamos el otro día. Vivir en la Tierra no solo es tener un cuerpo físico ahora. Estas son cosas, ojalá fluyan, ¿no? Son cosas bien profundas a partir de la enseñanza de los maestros. Vivir en la Tierra es vivir en el campo físico y en el campo áurico de la Tierra. ¿Esto se entiende? Los muertitos que no se van viven en el aura de la Tierra que llega hasta la Luna. Y eso, ahí hay un gentío. Literal. Hay muchísimas almas que no tienen cuerpo físico en este momento que están habitando los planos intermedios. Y hay tanta urgencia por encarnarse que los lapsos de 40 años entre una encarnación y otra han sido derogados. Eso también lo han dicho los maestros a través de Ma. Una persona puede morir hoy y encarnar inmediatamente. Antes no era así, para no dejar rastro entre una encarnación y otra. No sé si esto se entiende, pero
pues estamos viviendo épocas muy complejas evolutivamente. Bien, entonces, esto es un poquito sobre el karma, porque es muy importante por lo que van a ver ahora. ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros cuando nacemos? Venimos a refrescar lo que como aprendizaje hemos alcanzado, nuestras experiencias previas. ¿Por qué? Para proponernos aprender más e ir resolviendo lo que como nudo o karma hemos acumulado. Fíjense, esto es enseñanza budista clásica. ¿Es necesario nacer siempre en este planeta? ¿Qué dicen? No, pero ¿hasta cuándo se nace? ¿Usted que va a dar la chapa? Mientras haya karma, se nace. Mientras tengas información en tu inconsciente, ¿sí me van entendiendo? Mientras haya información en tu inconsciente, tienes que volver a nacer hasta que la disuelvas. Por tanto, si usted está aquí, esa es su mala noticia. Usted vino a disolver información de su inconsciente. Yo pensé que había venido a ser ingeniero, ¿no? Yo pensé que había venido a tener delitos. Sí, pero además, todo sí, pero además, disolver tu karma. Muy bien, ¿no? Súper. Bien, esto vamos a pasar rápido, fíjense. Es el momento presente en donde todo el tiempo podemos actuar, realizar acciones. No podemos realizar acciones en el pasado ni en el futuro. Por tanto, el momento presente es donde el libre albedrío se ejerce, es donde elegimos amor o temor, es donde realizamos acciones y es donde nos impregnamos de energía. Por eso, vivir en el momento presente de la forma más amorosa posible es importante. Porque cada cosa que hagas en tu momento presente marca tu karma y se va acumulando en lo que tú llamas pasado. Pero no solo se va registrando un recuerdo. Cuando ustedes recuerdan algo, también viene la energía de ese momento, ¿cierto? Si fue un momento doloroso, si fue un momento alegre, si fue un momento cálido, tierno. La energía acompaña la memoria. Cada recuerdo está acompañado de una energía y de eso se trata la impregnación. ¿Bien? Entonces, en este momento es cuando elegimos amor o temor. ¿Bien? Es el ejercicio del libre albedrío. Como les decía, cada vez que escogemos amor va del yo superior a la supraconciencia que habita del cuarto chakra hacia arriba. Y todo lo que elegimos de temor se aloja del tercer chakra hacia abajo, que es el inconsciente o el ego. Así funciona, así funcionamos. ¿Okay? Aquí está con los términos que les expliqué hace ratito. El amor crea la supraconciencia, el temor el inconsciente. Y fíjense que sucede algo interesante. Ambos presionan a la conciencia. ¿No? ¿Recuerdan el angelito y el diablito? ¿Sí? Entonces vivimos en una constante dualidad. ¿No es así? Yo sé que hay cosas que no me hacen bien, pero las hago. ¿Cierto? Porque estamos en esa dualidad, no sabemos qué elegir, no sabemos cómo movernos en nuestra conciencia. Tenemos información dual, somos duales, hay que aceptar que somos duales. Si yo le digo, levante la mano aquí, ¿quién es una mala persona? Nadie, ¿no? Aquí esta gente no es nadie. Sí, hay una mala persona. Entonces, si nosotros fuimos, yo he dicho esto varias veces ya, esto es Vox Populi. Fuimos al concierto de YouTube el otro día, porque somos fans de YouTube, claro. Nadie sabe que nadie fue. Había, ponle tus 60.000 personas. Si tú dices, levante la mano aquí, ¿quién es una mala persona? Nadie lo hace. ¿Cierto? Entonces, uno pudiese decir, ¿dónde están los malos? Porque nadie se cree malo. ¿Sí van entendiendo esto? Si aquí nadie, en este salón nadie es una mala persona, entonces ¿dónde están? Deberíamos tener un promedio. En Bogotá, pues 20% es mala persona, el 80% es buena persona. Digo para un piropo, ¿no? Pero nadie es mala persona. Y eso es muy curioso, porque tenemos que aceptar la dualidad. Usted es una mala persona y usted es una buena persona, ¿me entienden? Y mientras no aceptes
los contenidos de oscuridad que contienes, no vas a poder ser realmente bueno. ¿Eso también se entendió? Es como cuando una persona dice, hasta que no acepte que tengo esta enfermedad no me voy a sanar. Contenemos karma negativo, ¿estamos de acuerdo con eso? Mientras contengas karma negativo, vas a proyectar baja frecuencia. Tú te sientes buena persona hasta que alguien te desata tu ira, tu celo, tu envidia, tu rabia, ¿saben? Y después vuelves a la buena persona. Pero eres como el Mr. Hyde y eso, ¿no? Por tanto, lo mejor y lo que enseña la espiritualidad profunda es aceptar la dualidad, es comenzar a sanarse. Porque tenemos que sanar el karma. Y el hecho de creernos buenos nos impide observar nuestras partes negativas. ¿Esto lo entienden? Y al no observarlas, las estamos negando, pero no las estamos sanando. Y el problema, no solo tuyo, el problema de toda la humanidad es que está haciendo lo mismo. No queremos ver lo que está mal. Imagínate que tú vas a un médico y te dice, hágame un chequeo por favor completo. Y el médico te dice, tu corazón está buenísimo, tu cerebro también, tu tiroides también, tus pulmones también, tu estómago está bien y tu, qué sé yo, los riñones están bien. Y tú dices, ah, sí, sí. Y hay algo malo, sí, bueno, tú tienes un cáncer en el hígado. Entonces, tú le dices, oye, ¿me ibas a dejar ir sin decirme que lo que estaba mal? ¿Saben? Es como una locura, ¿no? Uno quiere saber lo que está mal. Cuando tú vas a chequear tu salud, te interesa saber si hay algo mal. ¿Esto se entiende? Dentro de la conciencia, del desarrollo del alma, es importante saber qué es lo que no está en ajuste más que lo que sí está. Eso es verdadera espiritualidad. ¿Qué tengo que sanar? ¿Sí van entendiendo? No porque Shakti es así. Cuando Shakti genera estas conexiones, se dice, esto está mal, y a veces la gente sale y dice, caramba, pero no me dijeron nada bueno, es que no importa. Ocúpate de sanar eso. Pero los falsos maestros te dicen, tienes un aura preciosa. 4 ángeles te custodian. Eres un ser con una misión especial en este mundo. Y tú te vas de ahí iluminado, pues. Y eso es una gran mentira. Quien les dé piropo, no les está haciendo bien. Tenemos que reconocer lo que está en el inconsciente. Ese es nuestro problema. No solo individual, sino colectivo. Seguimos. Hay karma individual, familiar, colectivo y planetario. Tú estás participando en este proyecto en todos estos niveles. ¿Eso se entiende? Bien. Fíjense lo que dice aquí. Se hace necesario que la población mundial asuma en cada existencia propia una forma de verse a sí misma y solventar, por lo menos, una resolución particular que coopere y desactive las lesiones comunes que aún siguen marcando a sociedades enteras. ¿Sí entienden esto? Miren, se hace necesario que toda la población del mundo asuma en cada vida una forma de sanarse a sí misma que genere una resolución particular, una sanación particular que coopere con las lesiones colectivas. Si no nos hacemos cargo de nuestro karma individual, de nuestro inconsciente individual, no estamos cooperando a la sanación del colectivo. Y el problema es que nadie se hace cargo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se guarda el registro del karma? Esto es algo importante. ¿Dónde está? Porque uno dice, bueno, sí, tengo karma, pero ¿en qué parte de mí se encuentra? ¿No? Fíjense, hablar en profundidad, pero que son parte de la enseñanza de Shakti, que tienen que ver con la memoria celular y el ADN. El karma se guarda en el ADN. Nuestro ADN es fantástico, es maravilloso. Porque claro, no solo es capaz de guardar información negativa, también es capaz de guardar información de luz. Pero es en el ADN donde está el quid de la situación. No vean el karma como un evento etérico, inacible, raro. No es así. Hay un diseño en nuestro ADN que hace a las células capaces de captar la información. ¿Sí me comprenden? Digo para avanzar más rápido, ¿bien? Lo que dijo Shakti fue así. Cada circuito de ADN que te conforma está diseñado tras una propuesta de luz amplia.
capaz de recorrer la experiencia adquirida por el ser desde su estructura molecular. Es decir, todas tus vidas se van acumulando en tu estructura molecular, sea luz, oscuridad, la que automáticamente impregna las células. Tus experiencias, tus acciones impregnan a las células y la marcan con información, para más tarde usarla y decodificarla durante cada proceso de vida. Si nosotros entendemos esto, entendemos por qué a alguien le puede dar cáncer. Porque la información que la célula contiene no es trabajada a tiempo, ni es trabajada en el campo mental, no es trabajada en el campo emocional, no es trabajada en ningún campo previo, y al final la célula decide trabajarla enfermándose. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay muchos niveles donde evitar ese proceso. Por supuesto, las enfermedades no son causa del azar, que es como la medicina actual las asume. Existe toda la ciencia de la psiconeuroinmunología que habla sobre esto. Pero también podemos marcar las células con información positiva, con información de luz. Podemos modular nuestras células hacia la luz. Tienen inteligencia para eso. El proyecto Genoma Humano, ¿se acuerdan? En los años 90, describió 2 hélices de ADN. Es decir, el ser humano tiene un ADN que parece como una vía de tren. Dos hélices, nos han visto las imágenes, por lo menos en internet. Bien, esto. Ahora, la decodificación cósmica, la información de espiritualidad profunda, habla de que el ser humano tiene 12 hélices de ADN, no 2. Imagínense eso. Nosotros funcionamos en 2 hélices. Cada hélice está asociada a un chakra. ¿Eso lo sabían? Bien, por tanto, si estamos funcionando en 2 hélices, chakra 1, chakra 2. Nada más. Duro. Sexo y poder. ¿Sí o no? Y no digo que ustedes, que son seres evolucionados, nosotros los que están pensando en eso. Esa es la gente que son los malos que están afuera. El colectivo funciona en el chakra 1, chakra 2. Hay muchos seres que tienen activo el chakra 3. ¿Saben? Emocionalmente no somos seres sanos, ¿cierto que no? Tenemos emociones muy duales, pero nuestro chakra 3 está funcionando. El chakra 4 casi nadie lo tiene funcionando. El chakra 4 sería amor en una altísima frecuencia. Y hay una ruptura en las hélices de ADN entre el tercer y el cuarto chakra. Y hay un tono, que bueno, lo hemos usado en todos estos días. El miércoles vamos a hacer una meditación. Después puede Juan Carlos, que le introdujo, decirle dónde va a ser. Creo que frente a la Hacienda Santa Bárbara. Vamos a usar para meditar el tono de 528 Hz, que es el puente de reparación del ADN entre el tercer y el cuarto chakra. Digo, por si les interesa también eso, en YouTube hay cantidad de 528 Hz. Entonces, tenemos 12 hélices y solo funcionamos en 2. Por tanto, hay 10 hélices potencialmente desarrollables que ninguno de nosotros tiene activa. Bueno, más así, y de verdad, no lo digo por el piropo para que se sienta bien. Porque avanzar en conciencia, tener una conexión con un ángel guardián, tener una conexión con seres de luz, habla de más hélices funcionando. Lo lindo de eso es que tú también lo puedes hacer. Pero hay que ser, bueno, un poquito más valiente y dedicarse. Porque no es una cuestión de decidirlo nada más. Hay 12 hélices, hay 12 chakras. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un sol que emite 12 frecuencias. ¿Sabían eso? Por eso es que es importante lo que hablábamos al principio. Nuestro vecindario solar emite 12 frecuencias. ¿Quién conoce de aquí el saludo del sol, el Surya Namaskar del Hatha Yoga? ¿Cuántas posturas se hacen? 12. ¿Por qué? Porque hay 12 adityas, 12 frecuencias solares. Por eso tenemos 12 hélices de ADN, por eso tenemos 12 chakras. Tenemos 8 chakras en la linealidad y 4 chakras fuera del cuerpo. Y cada uno de ellos es una hélice de ADN. Esos somos nosotros. Ahora, ¿por qué funcionamos en 2? Por pereza, ¿no? No, es más allá, es lo que estaba hablando más hace un ratito. Esto lo sacamos de un libro que se llama La biología de la creencia, es un libro interesante,
Porque a partir de Jackie los maestros nos han dicho que estudien genética para que puedan desarrollar la enseñanza de la escuela. Tenemos que ponernos a estudiar un poquito de esto. Y fíjense lo que dijo este señor, es largo, pero es muy interesante. A menos que el genoma humano contenga un montón de genes que resultan invisibles para nuestros ordenadores, ¿ven eso? Es evidente que nuestra incuestionable complejidad no se basa en que tengamos más genes que los gusanos o las plantas. Porque nuestra diferencia genética de 2 hélices con una mosca es del 5% o menos. Si solo observamos 2 hélices, nosotros somos iguales a un gusano. Entonces, este señor, un respetado científico genético, dice, a menos que existan un montón de genes invisibles, no podemos explicarnos lo que nosotros somos. Y fíjense cómo lo dice. Comprender cuál es el origen de nuestra complejidad, de nuestro descomunal repertorio de comportamiento, de la capacidad para llevar a cabo acciones conscientes, de nuestra extraordinaria coordinación física, de la habilidad para realizar cambios precisos en respuesta a las variaciones del entorno, el aprendizaje, la memoria, es necesario que continúe. Seguirá siendo un enigma por descubrir en el futuro. Es decir, la doble hélice no explica quién eres tú. ¿Eso se entiende? O sea, la ciencia no puede explicar por qué nosotros somos como somos solo con 2 hélices. Por tanto, debe haber un montón de genes invisibles para los ordenadores electrónicos. Este señor que escribe el libro dice que entrar en un microscopio electrónico es como entrar en una nave espacial. A mí me encantaría entrar en algo así alguna vez. Es como un montón de mandos que parecen una nave para ver una célula. Y no lo pueden ver, no pueden ver el resto de las hélices. Ahora, la realización de nuestro propósito, tú naciste en este planeta para activar 12 hélices. Cuando lo hagas, te vas. Entonces, claro, por eso hay teorías espirituales un poco duras, ¿no? Que dicen que la Tierra es como una cárcel, pero se entiende que tiene sentido. Usted aceptó venir acá hasta que no, pues no fue así. ¿Quieres ir a la Tierra, Roberto? Roberto dice sí. Bueno, ¿sabes que hasta que no actives 12 hélices no te vas a poder ir? Sí, no importa, yo las activo rapidito. 4.000 vidas aquí, muchachos, y todavía siguen con 2, pero bueno, ya no podemos reclamar. Cuando reclama, dice, usted firmó, mire, ¿qué dice? ¿Qué? No tengo el ejemplo, el niño. Roberto, sí, no sé, porque te conozco. Pero yo sé que tienes más de 12 hélices, o sea, Entonces, vamos a hablar de por qué tenemos 2 hélices. Si van entendiendo esto, les parece una locura todo. ¿Sí les parece? Si les parece una locura, vamos bien. Porque Jackie decía, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos todo esto? ¿Por qué no podemos tener esta información tan cercana a nosotros? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos la enseñan en la escuela? ¿A ustedes les parece esto poco importante? No. Esta es la razón de la existencia de la vida. Bueno, no digo esto, digo el entender tu rol cósmico, evolutivo. ¿Por qué no me lo enseñaron en la escuela? ¿Por qué no me lo enseñaron en la universidad? Pregúntense por qué. Porque no es tan fácil de entender. Cuando nosotros estuvimos en Machu Picchu hace ya unos años, el guía, que no era un guía demasiado espiritual ni nada, él dijo así, la gente no sabe que Machu Picchu era una universidad sacerdotal de desarrollo de conciencia. Aquí escogían a seres para enseñarles las leyes superiores. Cuando fuimos a Egipto, tuvimos la bendición de estar ahí, se daban 12 iniciaciones, 12 hélices, 12 chakras, no eran ningunos tontos aquellos, ¿no? Y la enseñanza era enseñanza de orden evolutivo cósmico. Después te enseñaban a tallar la madera, después te enseñaban a hacer otra cosa. Pero la enseñanza fundamental para ti es saber por qué viniste y qué hacer con tu potencial evolutivo. Ahora, ¿por qué razón no se nos enseña? ¿Por qué razón se te enseña en la universidad? Ayer, no sé quién estuvo aquí ayer, de quienes estaban acá. ¿Se acuerdan que, gracias, bueno, bastante, ¿se acuerdan que hubo un chico que es subdirector de aquí, Juan Sebastián, que habló al principio, dando la bienvenida a
Y a mí me dieron ganas de aplaudirle y nadie le aplaudió. ¿Por qué? Porque es muy raro ver en un colegio que tengan apertura para estas cosas. En la academia es muy difícil. La academia maneja un lenguaje, un código. Hay científicos como Dan Winter, que es un ser con una evolución de conciencia tremenda, y ninguna universidad le hace caso. Porque su lenguaje no entra dentro del parámetro de la academia. Dice cosas un poco raras. ¿Ven? Entonces tenemos un problema, no hay acceso. No puedes enseñar esas cosas. ¿Ven? Ahora, estamos viviendo en una sociedad y en una cultura, ya vamos a ver algunos detalles de eso, pero para hacer una pequeña introducción, y es la base de la enseñanza de nuestra escuela, vivimos en una sociedad y en una cultura planetaria que se opone al propósito por el cual has venido. Lo voy a repetir otra vez para que lo... Vivimos en una cultura que se opone al propósito evolutivo por el cual el ser humano habita la Tierra. Es difícil de entender, ¿cierto? Pero es la realidad. Hemos creado esta realidad. Entonces, vivimos también en una estructura que tiene redes invisibles que quiere que tú seas una unidad productiva. Esto también es el exofanil que yo tomaba. ¿Sí? Porque todos vivimos sobre 30 Hz. Sobre 15, 18 Hz. No, 30 Hz ya sería eso. Ahora, ¿saben cuáles son los estados de conexión con tu alma? Alfa, zeta. Es decir, entre 9 y 14 Hz y preferiblemente entre 4 y 8 Hz. Cuando tú meditas, quieres llevar tu mente a ese lugar. Cuando tú tratas de realizar alguna práctica de conciencia, estás tratando de llegar acá. Pero la sociedad en la que vives te obliga a estar en otra parte. Y si no estás aquí, estás dormido. ¿Se entiende? O estás aquí o estás durmiendo. Esto es lo que la sociedad quiere. Usted está estresado o duerme, o estresado o duerme. Por eso mucha gente que empieza a meditar se queda dormida, porque no conoce, no habita, no sabe, tu cerebro no sabe funcionar en ondas alfa, que es la conexión con tu supraconciencia. ¿Se va entendiendo esto? Nos están obligando a vivir en otro lugar. Y eso hay que entenderlo bien. Tu potencial de conexión está aquí. Meditación, respiración, mereces estar ahí. Los niños índigo nacen funcionando en alfa. ¿Saben de lo que estoy hablando? Los niños que nacen ahora, que son diagnosticados con déficit de atención, no pueden, ellos funcionan en ondas alfa. Y nuestra forma de educación requiere niños funcionando sobre 15 Hz. Un maestro hablando, ¿sabes? Entonces ellos no pueden estar atendiendo tanto porque tienden a ir hacia adentro, son como meditadores. Entonces, como pasa eso, les dan pastillas para tenerlos despiertos. Pero ellos vienen mejorados. Pero nuestro sistema de cultura los obliga a ser como nosotros, que no estamos funcionando muy bien. ¿Ven? Esas son las formas de control. Por tanto, los maestros IMA llaman a los seres no conscientes replicantes. Son los seres que están dormidos en 2 hélices de ADN. La raza humana vive bajo la limitación del diseño de ADN de 2 hélices. La intervención y la modulación del inconsciente colectivo ha detenido su desarrollo. ¿Ven? Los replicantes son los seres humanos que no han despertado la conciencia, que no trabajan en la disolución del karma y repiten así vida tras vida su programación sin alcanzar filamentos de luz y amor. ¿Eso se entendió? Usted tiene que saber si es un replicante o no. ¿Qué es ser un replicante? ¿O qué pasa en nuestra cultura, en nuestra sociedad? No hay movilización del karma, ¿se entiende? No hay sanación, no hay trabajo sobre el inconsciente, no hay manera de sanarlo, no lo estamos haciendo. Por tanto, todo el tiempo estamos repitiendo inconscientemente la realidad. Los conflictos van a seguir existiendo, las guerras van a seguir existiendo, la no paz interna, la enfermedad mental, la angustia, la violencia.
¿sabe? La oculta forma, meterse en la deep web, ¿saben lo que es la deep web, verdad? Meterse en la deep web es meterse en el inconsciente colectivo humano, es un desastre lo que hay ahí. Pero no lo hemos sanado, no hemos sido capaces de sanar individualmente, por tanto estamos todo el tiempo repitiendo inconscientemente la realidad. Por tanto, al no trabajar el karma, ni individual ni colectivo, no habrá transformación. ¿Se acuerdan que se hablaba de eso al principio de este siglo, del milenio? El salto cuántico, el salto dimensional, la humanidad va a llegar a un nuevo lugar. Sí, deben haber acordado de eso. Eso no pasa porque no estamos trabajando el karma. No va a pasar. También Shakti Mai, los maestros dijeron, no va a haber transformación colectiva. No alcanzamos la masa crítica, no alcanzamos la posibilidad de hacerlo. Hasta el 2012 pudimos hacerlo y no se hizo. Elegimos quedarnos así. Pero ahora la buena noticia es que tú puedes hacerlo tú. Tú tienes la capacidad de movilizar tu karma y sanarte, ya no el colectivo todo. Al no haber transformación colectiva, no es posible que la raza humana pronuncie amor. Ojalá esto lo entiendan, no estamos hablando del amor humano, yo te quiero mucho, yo te amo, ¿me entienden? Estamos hablando de cualidades y valores superiores que, por ejemplo, y esto lo dijo Ma ayer, evitaría que en Colombia la paz haya sido un decreto y no una decisión de amor. La paz en Colombia fue un acuerdo negociado. Dame esto, yo te doy esto, dame esto, si no me das esto, sigo peleando. ¿Entienden? No hubo una decisión de conciencia. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Fue una paz decretada, porque nuestro nivel de conciencia no nos alcanza para una paz real. Y eso es grave. Ahora, como también decía Ma, es mejor eso que nada, ¿cierto? Porque tenemos que decretar cosas para que funcionen, no tenemos la capacidad de que pasen naturalmente, porque no somos capaces de pronunciar amor aún. Y mientras no trabajemos karma individual ni colectivo, esto no va a ser posible. Mantenemos el inconsciente activo más que como una razón propia, como un vicio colectivo. O sea, nos hemos enviciado de operar en el inconsciente. El término es duro, pero es cierto. Si supiesen cuánto esfuerzo se está depositando para extender la forma nueva de la luz exacta, no serían tan negadores, tan inconstantes y tan superficiales. Y lo que está diciendo Shakti acá es que ustedes no tienen idea, y probablemente uno mismo tampoco, de los esfuerzos que se están haciendo desde otras esferas, desde otros lugares, desde otros confines, para que el ser humano pueda transformarse. Se están haciendo esfuerzos inmensos. Pero nosotros seguimos pensando que vivimos solo en este territorio llamado Tierra y que nadie más está atento a nosotros, ¿no? Pero los esfuerzos de las esferas de luz son extraordinarios. Como no lo sabemos, seguimos en un reservorio intacto que está inmaculado y manifiesto está. Pero ¿qué ocurre? Se dan aseveraciones, consejos y supuestas técnicas que no hacen más que atrasar el mismo pedimento interno. Esto tiene que ver con otra cosa interesante, la espiritualidad light. Un concepto muy difícil. La gente piensa que la espiritualidad es hacer cursos de fines de semana, ¿no? Jugar. Soy un sanador, tengo tal cosa, hice un curso de fin de semana de Reiki, ya te voy a sanar tu vida, ¿saben? La espiritualidad profunda es asumir la responsabilidad de tu karma y sanarlo, nada más. Después de que hagas eso, puedes tener la posibilidad de sanar a otra persona. Mientras tanto, ocúpese de sanarse usted mismo. Pero nos gusta, ¿no?, exaltarnos, y eso también es una forma de la Matrix. Fíjense ustedes, ¿no? Existe ese fenómeno que se llama el despertar. Y la Matrix en la que vivimos trata de que no despiertes. ¿Me siguen? No despiertes, mantente ahí, dormido. Pero puede que haya algunos seres que despiertan igualmente. Probablemente nosotros. Entonces, ¿qué dice la Matrix? Bueno, puede que haya algunos que superen la frontera del estar dormidos. ¿Qué hacemos con los que despiertan? Confundámoslos. Está bueno. Digo, para ellos está bueno. Démosle un montón de espiritualidad light. Y los mantenemos confundidos igual, aunque ellos piensen que están despiertos. Por tanto, el despertar de la conciencia tiene que ser cuidadoso. Si ustedes se sienten seres despiertos, deberían llegar en algún momento
a recibir enseñanza de una escuela de conciencia. No es leyendo libros que se alcanzan las cosas. Pero eso es otro tema, ¿sí? Cada quien va avanzando en la medida en que puede. Seguimos. Sí, esto es lo que les estoy diciendo, ¿no? Que existen formas mucho más sutiles dentro de... Ahora, evolución es disolver el karma, es disolver el inconsciente. Evolución es transformación. La evolución humana, fíjense lo que dijo Shakti, partiendo de esta realidad, la que les he descrito hasta ahora, es que debemos rebelarnos. Este término no lo debemos tener miedo. Me debo convertir en un rebelde, decir, ya va, yo no quiero esto para mí. O sea, yo tengo derecho a 12 hélices, tengo derecho a conciencia, tengo derecho a amor, a compasión, a paz. ¿Sí? Debemos revelarnos y concedernos un espacio interno de conexión y búsqueda. Exigirnos ver más allá es un ejercicio valiente que se da para llevarnos a ver la existencia desde la forma real. Ustedes tienen que buscar tiempo para desarrollar la conciencia. ¿Esta idea se entiende? Y no digas, caramba, es que yo no voy a poder porque yo trabajo, llego cansado. Esa cárcel te la hiciste tú mismo. Y tal como la construiste, puedes volver a construirla de una forma que te permita trabajar tu amor. Entiendan, vivimos en una sociedad que no quiere que lo hagas. Y queda de tu parte buscar tiempo para hacerlo. Porque, ¿qué hace? Y esta es la clave de la Matrix. No tienes tiempo para el ser. No tienes tiempo para crear filamentos de luz. No tienes tiempo para crear amor. No tienes. Y eso no es cierto. Puedes tenerlo, puedes crearlo, puedes recrear tu cotidianidad para eso. Comenzar a revelarse ante esto es lo que gradualmente activa la percepción de la realidad cósmica. Brevemente, la clave del ADN. Cada circuito de ADN está constituido por millones de células pares capaces de activarse con la luz. Esto se los conté ya hace rato. El ADN, tu ADN, responde a llamados y a activaciones. Hay una ciencia que se llama epigenética, esto es lo que estamos estudiando ahora, que estudia la influencia de los factores ambientales sobre el ADN. Antes se decía que el ADN no cambiaba, ¿no? Si tú tenías un gen te iba a dar una enfermedad, si tú tenías otro te iba a pasar esto o lo otro. Pero ahora la genética entiende que las acciones que realices modulan tu ADN. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es fantástico. Según las acciones, los hábitos, tu ADN cambia. Y esa es la buena noticia en términos de por qué rebelarte contra el hecho de no tener tiempo para hacerlo. Esto es lo que no quieren que tú hagas. Esto es solo para impresionarlo, ¿sí? La transcriptasa inversa es el mecanismo molecular mediante el cual puede reescribirse el código genético. Desde tus acciones hay como un trencito que entra en el ADN, en esa doble hélice, y va escribiendo el ADN de nuevo. Se pueden conseguir ese libro, consíganlo, La biología de la creencia. Ahora, ya estamos cerrando, no sé si habrá tiempo para algunas preguntas. ¿Cómo puedo? Estas son sugerencias con mucho respeto, ¿saben? También desde lo que ustedes crean y sientan que pueden hacer. ¿Cómo activar la evolución de mi conciencia? ¿Cómo revelarme ante esta matrix? ¿No? Nuestras sugerencias son vincularse a escuelas de espiritualidad profunda, según tu resonancia, según tu sistema de fe. ¿Saben? Busquen las escuelas que están enseñando lo que no te enseñaron en el colegio. Hay. No tiene que ser la nuestra. Hay. Y ustedes sean capaces de buscar según su intuición. No se queden sin hacerlo. Hay gente que está dispuesta a enseñarles eso. Y no lo hacen por dinero, no lo hacen por ningún interés, lo hacen porque saben que hay una tarea que hacer, tal como lo hace Shakti y muchos otros maestros. Dedíquense a averiguar, a buscar y decir, oye, me resuena más este sendero, me resuena más esta enseñanza, me gusta cómo enseñan, pero claro, no busquen cosas light, ¿no? El ego te va a decir, busca cosas tranquilitas ahí, busquen cosas que disuelvan el karma. Tienen que aprender técnicas que permitan la disolución del karma. Tienen que empezar a buscar eso. Digo, si les interesa y les parece valioso lo que hasta ahora hemos podido revelar.
Deben iniciarse en el conocimiento del control de las corrientes internas de energía para modificar el ADN. ¿Saben qué es esto? Aprender a respirar. Shakti Ma nombró a Paramahansa Yogananda, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Paramahansa Yogananda enseñaba la ciencia de Kriya Yoga, que es la ciencia de la modulación de la respiración. Hoy a través de Shakti sabemos que la respiración consciente modifica el ADN. ¿Sí entendieron esto? El secreto de modificar tu ADN es tu respiración. Todos ustedes están respirando ahora, ¿cierto? Claro, si no, pero no están conscientes de que lo están haciendo. La respiración es un evento, una dinámica que es capaz de actuar de manera refleja, pero también es capaz de actuar a voluntad del individuo. Cuando tú pasas de la respiración refleja a la respiración consciente, estás dando un salto cuántico en tu evolución. Casi todos los sistemas físicos que tienen que ver con el nervio vago, que también estamos estudiando eso, son susceptibles de ser controlados por la conciencia. Y eso activa las hélices de ADN. Entonces, busquen enseñanza para aprender a respirar. Porque es a partir de la respiración que tu ADN va a empezar a brillar nuevamente. Y que se va, tú sabes, empezar a desperezarse de las dos hélices. Y eso es un evento extraordinario. Propiciar una convivencia armónica y consciente con las almas que te rodean. Hablamos el sábado, por ejemplo, de sanar tu núcleo familiar. Las almas que están más cerca tuyo, papá, mamá, hijos, pareja, son almas que vienen contigo de vidas anteriores y son tu principal trabajo de sanación. No le hablo a papá, no le hablo a mamá, tienen que ocuparse de esas almas. Esa es la base de tu trabajo en esta vida. ¿Sí van entendiendo las sugerencias? Vincúlense a escuelas que les enseñen a respirar, a disolver el karma. Sanen con sus almas más cercanas. Garantícense la elevación, esto a veces pone tensa a las personas, la elevación de la frecuencia vibratoria a través de un cambio en la alimentación. Ahí todo el mundo empieza a mirar para abajo. Yo también, pero es importante. En la medida que puedan y quieran, por supuesto es una sugerencia. Ya no hay... Los animales que, Shakti decía eso el otro día, los animales que el hombre come ya se rebelaron contra el hombre. Fíjense rápidamente. Las aves, porque las especies animales son guiadas por conciencias arcangélicas, son conciencias colectivas que funcionan a través del instinto. Eso se entiende. Un animalito funciona a través de un instinto, unas leyes que le guían, que son guiadas por ángeles o arcángeles. ¿Qué hacen estas conciencias colectivas? Bajan la frecuencia y permiten que un virus entre. Los virus viven abajo de 7.8 Hz. Si usted vibra en menos de 7.8 Hz, se enferma. Por eso yo puedo estar con gripe y pararme al lado suyo, y si usted está vibrando alto, no le da gripe, ¿cierto? Pero si usted está vibrando bajito, inmediatamente la gripe le entra. Entonces, las aves desarrollaron la gripe aviar. H5N1, ¿se acuerdan? Es peligroso comer aves. Después vino la gripe porcina. Y después estuvo también la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas. Todos los animales que el hombre come están tratando de que no se los coman. Pero los grandes trusts de consumo de carne dicen, no importa, sigue comiendo. No es la idea que dejen de comer carne, no. La idea es que entiendan que hay un problema vibratorio con la comida. ¿Está bien eso? Y cada quien, según vaya decidiendo, dejará de comer un chanchito. ¿Aquí dicen chanchito también, como en Ecuador? O cualquier otra cosita. Un chicharrón, esas. No, son chéveres. Eso te baja la frecuencia así, al piso. Entonces, no, yo soy un meditador y los domingos voy a comer chancho. No eso. Hay que tener coherencia. Bien. También procúrense un entorno o ambiente adecuado en cuanto a espacios no contaminados. La contaminación electromagnética, por ejemplo, es tremenda en este momento. No
podemos hablar mucho sobre eso, pero es tremenda la contaminación electromagnética que no permite conexiones de orden superior. Tu ADN se va anquilosando por el diseño comunicacional humano. Entonces, bueno, averigüen un poco sobre eso, dormir con computadoras, con teléfonos, vivir cerca de antenas, saben todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto hay espacios contaminados astralmente. Para cerrar, yo les voy a leer el mensaje sobre Bogotá, y con esta idea, la activación de la conciencia y de la voluntad te llevaría a desarrollar el conocimiento de la respiración y el sonido para modular tu ADN, para generar liberación de fotones, para activar todo tu potencial evolutivo. Esto sería revelarse y salir de la Matrix. Ahora, una mala noticia. ¿Les puedo dar una más? Porque les he dado muchas cerca. Una más, nada más, ya terminamos. Imagínense ustedes que la Matrix funciona del piso hasta este paral de micrófono. Esta es la vibración de la Matrix, ¿cierto? Entonces, este eres tú. Y tú empiezas a elevar tu frecuencia y empiezas a acercarte a los límites de la vibración de la Matrix. ¿Se va entendiendo? Y cuando sales, cuando sacas la cabecita afuera, cuando empiezas a vibrar más allá, la Matrix te detecta y te ataca. No es tan fácil, no te van a dejar salir tan fácil. Eso es lo que Shakti decía. Esa es la mala noticia. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Cuando había alguien que quería salir, los agentes estaban ahí. Y los agentes pueden ser cualquier amigo tuyo, tu mamá, no quiero comer más carne. ¿Por qué? Te metiste en una secta. ¿Cierto? Oye, ¿sabes qué? No voy a salir el sábado porque voy a ir a meditar. Lo perdimos. Se volvió loco. Se volvió loco. ¿Sabes? Es muy difícil. La Matrix detecta a los rebeldes. Por eso son tan pocos. Yo diría, por eso somos tan pocos. Pero toca que alguien lo haga. Y esta charla es para eso. No sé si para darles coraje, valentía o solo información. Después recojan ustedes la valentía de alguna parte y háganlo. ¿No? Las sugerencias están. Creo que no habría mucho más que contarles, solo saber si... Primero saber la hora. 8:40. 8:44. ¿Dónde está Swami Juan Carlos? Que nos diga si... Sí, por eso. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, quisiera comentar algo. ¿Sí? Y vamos a hacer... Que aparezca Juan Carlos, porque no quiero que nos voten del... ¿Cuántos hijos tenemos? 20 minutos, dice. Bueno, hagamos unas 3, 4 preguntas. Ojalá que quienes hagan las preguntas las piensen como útiles para todos los que estamos en el salón. ¿Sí? Les agradezco mucho haberme atendido este ametrallamiento de información que les di. ¿Sí? Todo viene de esta muchacha que está calladita aquí. Y nada puede ser atribuible a uno más que estructurar un poquito una charla, ¿no? Y espero que de verdad sientan que esta información es muy importante. Nosotros la sentimos así. Estás siendo controlado, estás siendo obligado a permanecer comunicado. Y tú eres un ser libre que merece otra cosa, porque tienes todo el potencial para hacerlo. Ahora es tu decisión. Entonces, bueno, vamos a las preguntas. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Yaroslav González y para mí la conciencia es tener, necesitar y desear, ¿no? Yo creo que es lo que tú Tener, necesitar y desear. Y desear. Y mis preguntas van dirigidas a esto, ¿no? Dirigido a que nosotros estamos condenados a mientras o más sabemos, el karma sea más instantáneo. Yo soy una persona muy buena,
Pero una vez estaba en un autobús y alguien me golpeó en la cabeza y yo como que soy muy bueno y espiritual y no le presté mucha atención y a los 5 segundos ya estaba golpeando a alguien accidentalmente en la cabeza. No sé, ¿qué opinan? Mi primera pregunta es, ¿qué opinan a través de la canalización del placer a temprana edad? La canalización del placer a temprana edad. Porque el placer es el placer. No existe aquello que es malo, bueno, simplemente uno le gustan las cosas desde pequeño y va copiando patrones. Y si la conciencia es una capacidad, porque yo lo veo como multidimensional, y la conciencia tiene un recuerdo, y tú estás condenado a desechar aquello que no te importa, o que no te hace falta como inconsciente. Y muchas gracias por afirmar lo que nosotros podemos de alguna forma ya descubrir por nuestra cuenta. Muchas gracias por afirmarlo, porque no inventamos nada. Lo que hacemos es descubrir cosas. Siempre va a haber un lunático que inconscientemente nos va a dejar algo. Y bueno, nada, este libro es para ustedes, porque inconscientemente les va a dejar algo que no les va a gustar. Bueno, no lo sé. Muy sencillo, muy simple. Sí, creo que muchas cosas ya las deben de saber. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. A ver, pero no sé si entendí bien las preguntas que mi amigo hizo, pero fíjense, no sé, yo siento que la idea de que la conciencia es tener, querer y desear no es la idea que nosotros tenemos de eso. Tener, querer, desear son las estructuras del ego. Es el fundamento de los diseños de la matrix, de la dualidad. El deseo es el fundamento del apego. El deseo es lo que produce el karma. El deseo y la aversión. Por lo tanto, no es la enseñanza de la tradición espiritual universal, ni de nuestra tradición, ni de los conductos de conciencia de Shakti, que la conciencia sea eso. Sobre la canalización del placer infantil, no comprendo demasiado de qué se trata el concepto, pero en realidad el juego del placer es una configuración compleja de nuestra estructura. El fundamento de la activación del 12 es el control de los sentidos, no la exaltación de los sentidos. Contenemos muchísimo karma sexual, por ejemplo, y es el que más difícilmente se trabaja por la inhibición que produce. Generar una liberación de estructuras de placer puede ser confundido con profundidades kármicas tremendas, en las cuales la humanidad está vinculada. Por lo tanto, no sabría darte una respuesta sobre eso porque no conozco el concepto. Finalmente, la conciencia es crear filamentos de luz. La inconsciencia es no crearlos. Para mí eso es simple. No hay que generarse mucha complejidad con lo que la conciencia es. La conciencia es crear filamentos de alta frecuencia. Eso te va a llevar a crear códigos de acción, de mayor compasión y de mayor amor. Mientras no hagas eso, vas a estar en la inconsciencia. Pero sí puedo decirte afirmativamente, no desde mí, sino desde los maestros, tener, querer y desear no son conciencia, son inconsciencia. Y es lo que nos hace estar atrapados en este mundo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas noches. Esta es una pregunta para Chantima. Quisiera preguntarle cómo se sana en el inconsciente un evento trágico como el que vivió usted el día del accidente o como cuando se tiene un trauma que está tan alargado dentro de mí. Sí, lo de la escalada. Sí, para mí no fue demasiado fácil. Sí saben, pues no, tuve 3 meses de recuperación. En esos 3 meses de recuperación tuve lo que se llamaba desprendimientos astrales. Estuve bajo la supervisión de una psiquiatra y me forcé a mí misma
a tener experiencias sobre la supraconciencia, como por ejemplo, y siento que de alguna forma las precipité sin saber que tenía, no sé si la necesidad, pero sí como una conciencia expedita que se había propiciado ese accidente para una aceleración de disolución kármica, ¿no? Entonces, fíjate, a mí me pasaron cosas muy fenoménicas que tampoco son, que me gustan demasiado contar, pero haber soñado reiterativamente con mi madre me ayudó muchísimo. O sea, creo que era esa comunión y esa conjunción de conciencia que teníamos la una a la otra. O sea, de cuando falleció, y decía, yo me voy a levantar, yo me voy a sanar, yo voy a... No. Entonces, fueron como inversiones dentro de mi propia conciencia y yo siento que lo hicimos la voluntad. No le tuve miedo a ningún momento de esa temporada, ¿no? ni a facilitarme diálogos que tal vez en el momento no entendía con un psiquiatra. ¿Sí? A preguntarle y a responderle de cualquier cosa. Como le digo, me leyeron mi parte médico, ningún órgano quedó entero. ¿Sabes que te digan eso y tú? O sea, podía llorar, podía gritar, o sea, me permití todo tipo de impacto, tal y como fue el choque. Lo aguanté. Y después pasé 3 años. Después de 3 meses en cama, pasé 3 años, yo diría que peinando. Estaba muerta de vida. Y empecé a buscar. El punto es que no busqué directamente y de la manera más correcta. O sea, lo punto también muy brevemente, sí. Tenía un amigo brujo. Era el amigo de mi hermana. Y un día me dijo así: lo que te pasó es un aprendizaje. Tú tienes una facultad que no has descubierto. Me dijo, tú eres periodista, escribe. Yo pensé que se refería a, y estuve meses con una hoja en blanco frente a mí, tratando de ubicar mi desolación. Y lo conté igual. Fue tal mi intencionalidad que conecté con espíritus, con el Señor que chocó, me habló y me pidió perdón. No lo perdoné, no sabía qué era eso. ¿Sí? Hablé con mi mamá, le pregunté la pregunta existencial que todos los humanos se hacen: ¿Dios existe? Y me dijo, no. Y después escribió, sí, depende de ti. Y no me resolvió mucho, pero después entendí que sí, era una elección, creer o no. Pero no es Dios. Quizás que Victoria se moleste. Yo no creo en Dios. No sé qué es eso. Creo en el ser. Y por encima de todo, en el ser humano. En esto que somos, que es perfecto. Y que, como se nos dijo, ¿verdad?, en cualquier doctrina, hecho a imagen y semejanza. ¿De quién? Del ser. Entonces, eso que es el ser, dije, lo voy a realizar en mí. Lo que sea Dios va a estar en mí, después de negarlo. Y lo logré. ¿Cómo? Y fue así. De todo el background católico, porque soy de colegio de monja, casi que fundamentalista, dije, no existe la muerte. La vida es
conciencia que está en todo el mundo. Entonces, creo que fue muy bendita, porque di con unos maestros y creí. Y no sobre un dogma ni nada. Creo que creer es creer en mí. Entonces, cuando renuncié, ¿a qué renuncié? Lo que te digo, aguanté bullying, aguanté burla, aguanté desempleo, aguanté todo. Dije, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. De haber sido una periodista con su nombre, eso, con su estatus, renuncié, no quiero más eso. De haber tenido parejas, amor y desamor, dije, no me caso más. Soy el hombre de mi vida. Después, fue muchas preguntas. O sea, es como que me simplifiqué la existencia. No sé si eso es decirle. ¿No? Y claro, luego, y te voy a decir, me volvió una espiritualidad. Ellos lo saben, no lo necesito. No necesito una imagen. Sé que este China natará, ¿verdad? Este es el señor China. En la manifestación perfecta del cosmos, ¿verdad? Pero la gente cree que es una imagen religiosa y no lo es. Esta misma figura está en las instalaciones donde se estudia la fusión del átomo. ¿Entendés? En el acelerador de hadrones En el acelerador de hadrones. Porque esa gente sabe que es esto igualito. Pero bueno, a alguien se le ocurrió pintar un guía, esculpirlo y decir, bueno, mira, es de Shiva. Pero eso ya es entrar en lo que son los sí. Entonces fue más o menos eso. Hay que voluntariarse, hay que intencionarse. Hay que querer ser. Y eso es un momento en la vida de la existencia toda. Y claro, no todo el mundo quiere eso. Yo lo quise. Y cuando alcancé los niveles de conciencia, que como que de tener, como que nada me altera, me alegré. ¿No? Y creo que a partir de ahí, pues, el gozo me habita, ya nada me altera. ¿No? Y bueno, mi otro concepto, por decirlo de alguna manera, me quiero ir. Ya no quiero vivir más acá. Tengo un agotamiento de lo que son estos perfiles de vida. No hay cuerpo, mente que aguante tanta miseria. Es muy doloroso. Y creo que hemos tenido formulaciones académicas para aguantar. Y como siempre digo, ver exacto que hubo un tiroteo de 50 personas y seguir viendo tu porquería de serie que te pasa dentro. Y no pasa nada. Sí, mi padre te prepara un sándwich y me venga a huevos. Y no pasa nada. No quiero más. No lo quiero con más nada. Nada. No quiero tener nada, no me interesa nada, nada. Y hay veces que esto le molesta mucho a las personas y me creen pesimistas, fatalistas. No. Unos niñitos vinieron a decir, pero este discurso es, lo lamento. Exacto. Y si no te gusta, agarra y vete. Ahí llegué. Y ya. Sigue tú en tu Matrix, tranquilo, no hay problema. Déjalo. Estoy en ese nivel de radicalidad que no se entiende y no me importa. No me importa. Sé cómo amo, sé quién soy, sé lo que quiero. Exacto, y lo que te decía, amo al ser. Y estoy perdidamente enamorada del ser humano, pero perdidamente. Con todo lo que hace, perdidamente. Entonces creo que no necesito más. Y no es soberbia. No necesito más. Amo.
Pues no sé. Ya no vamos. Pienso que, gracias, ma. Les voy a leer el mensaje, ¿sí? Porque ya para que vayan a descansar, que mañana les toca trabajar. Chiste, ahí todos lo entendieron, buenísimo. Nosotros también, no crean que no. Este mensaje, si lo quieren, de verdad si lo quieren, si no lo quieren, déjenlo. Si lo quieren llevar, se lo piden a los chicos que están en la puerta. Fue el mensaje que Shakti emanó el viernes aquí en Bogotá llegando. Dice así: mira lo que pasa en países como estos. Más allá de tu aura, debes armar, construir y hasta blindarte. Hacer un campo, si quieres, claro. Y podríamos decir, un campo que te proteja. ¿Van entendiendo? A veces cuesta decirlo así. Es como aceptar el riesgo de vida que se corre una vez que accionas desde ti la intención de asumir tu realidad del ser. ¿Qué nos está diciendo? Lo que yo les contaba ahora. Si quieres empezar a elevar tu conciencia, tienes que blindarte, tienes que protegerte, porque hay un riesgo en hacer eso. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos convertimos en una sustancia ajena? ¿De qué se nos acusa? ¿Cuál es el delito que hay en tratar de restablecer, reconfigurar nuestro más perfecto sistema? ¿Existe acaso un error en hacerlo? Si en apariencia pareciera haber espacio dispuesto para hacerlo, para todo, para todos. Y no te digo esto para generarte ni tampoco acrecentar tu angustia. Y como advertencia, está más que dicho que dado. Pero cada vez que generamos cada vez que generamos eventos de luz que impacten, nos exponemos, sí, de muchas formas. Sin avistar y ni advertir, y escucha bien, no es que se trate de debilidades. ¿En qué seríamos débiles? Es más bien nuestra ingenuidad, porque en cierta forma creemos que la correspondencia, el intercambio, lo que se da, solo podría generar amor. Y si el amor no existe, y si no está, y si no es. Algunos saben lo que hemos ofrecido. Responde, ¿cómo podrían? Si lo que determina a esos otros espacios va por otras razones. ¿Cuáles serían esas razones? Y sé que ya lo sabes. Es el empeño de hacernos sentir que estos espacios no nos corresponden, no le corresponden a la luz. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Haciendo qué? ¿Buscando a quién? Se nos ocultan razones, principios y exigencias o demás que nos brinden más sosiego y más paz. Si somos todos realmente absoluta expresión del manifiesto, ¿qué quiere el manifiesto de sí mismo? Quiere guerra, muerte, depravación, destrucción. Y es cuando tienes que aprender a respirar conscientemente, restando la intención a todo lo que te perturba o te ataca. Y es clamar de una forma amorosa. Esto es como una afirmación, una oración. En mí se da el manifiesto puro del amor, el que me corresponde y al que correspondo disolviendo lo que no soy. Eso soy. ¿Ven? Habla de todo lo que hemos hablado. Y el manifiesto está dicho ahí, o sea, yo soy muy cuidadosa en respetuosa de nombrar a la luz, porque como la gente es un término demasiado mal utilizado, creo que eso, el manifiesto, es sinónimo de Dios, o sea, es sinónimo de todo. Claro. Lo que me interprete en el sentido de decir, sí, claro. no es que no creo en Dios, Dios es todo. Pero no hay Dios que hemos creado
planteado nosotros, ¿no? Tan complejo y tan... Pero dice, claro, que ese Dios quiere guerra, destrucción, muerte. Eso es lo que el manifiesto del Dios quiere. Y sabemos que no. Lo que pasa es que el inconsciente colectivo ha escogido otros vectores. Entonces finalmente dice, ya es poco lo que quiero mirar, ya es poco lo que quiero explicar, ya es poco. Ante lo que el manifiesto de tu amor es, no te conformes, afronta cada razón en la vida que estás llevando, trabaja en ella y haz de ti el más puro y firme manifiesto de la luz que eres. Que todo lo oscuro se vaya. Si lo quieren tener, lo pueden tener. Muchas gracias a todos por venir. El miércoles hay una meditación de cierre. Si no quieren hablar tanto o escuchar tanto metralla de hablar, vamos a meditar juntos el miércoles. Ahí estaremos calladitos, por lo menos yo. Gracias.